Buenos días. Bueno, vamos a continuar hoy con las enseñanzas profundas de un curso de milagros. Habíamos quedado, ¿no? Estábamos con esta parte, el punto 17 de cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos. Y, a ver, poner un poco más acá, porque si no me corta la cabeza. Ahí está, un poquito más ahí. Y vamos a continuar con la oración 9. Yo te lo voy nombrando para que vos sepas dónde habíamos quedado la última vez. Y que si querés ir leyendo junto conmigo lo hagas. Bien. No sé por qué se me corta la cabeza. Bueno, ahí volvió la cabeza un poco. Esa oración es un poquito complicada y difícil porque dice: acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Fíjense en que para todos nosotros, bueno, excepto para algunos Illuminatis que hay por ahí, todos nos sentimos separados e identificados con este que queremos ser, ¿no? Pero no tenemos ni la menor idea de cómo fue que se originó esta idea. Es más, preguntamos, ¿y cómo fue que pasó el ego? Como si el ego fuera una cosa así, que está por ahí y que apareció solo y ahora es como un alien que nos quiere atrapar a todos. No, es que el ego es un mecanismo mental, o sea, de tu mente, o sea, la mía, la de todo, acá. Es la idea que tengo de mí. Entonces yo me olvido, porque quise olvidarme de lo que soy, y me encanta ser el que soy ahora. O sea, esa sería como una definición sencilla. Entonces digo, no, un momentito, todo este mundo es muy real, esto es muy real. Yo vivo en este mundo y nadie se acuerda de nada. Es más, algunos, te preguntan, ¿qué hago yo en este mundo? Bueno, cuando empezamos a cuestionarnos, ahí la cosa empieza a cambiar. Pero mientras tanto, creemos que la cosa es así. Que nacimos, que la vida y que morir. Eso sí, ser bueno para después llegar al cielo. O sea, parece ser que la vida del ser humano es así. Entonces, después nos dice en oración 10, fíjense, cree que ha ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Y el contrincante lo pone entre comillas. No sé si vieron. Nosotros todos con esta idea de que creemos tener una voluntad separada, o sea que hay dos voluntades, la mía y la de Dios, creemos que nuestro contrincante está ahí fuera en el mundo. Perdón, ¿no? Siempre hay alguien ahí, personas que nos hicieron cosas o que nos están haciendo, ¿no? Pero me olvido que el verdadero oponente o contrincante está en mi mente, porque me olvido de que solamente hay uno. Por eso es importante darme cuenta que la voluntad de Dios es una y es la única que es real. Toda la voluntad esa propia que yo creo tener es inventada. Bien, y en la oración 11, ahí voy, oración 11. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Y él está con mayúsculas, o sea que se está refiriendo a Dios, ¿no? Es como esta idea que tenemos de Dios, ¿no? De que Dios fue él, como lo dice acá, el que nos expulsó a nosotros, pero es que en realidad nosotros nos olvidamos de él. Esta idea invertida que tenemos todos, ¿no? Esa pérdida del paraíso, de creer que en un momento estábamos bien, ¿no? Como a un nivel inconsciente, y después nacimos acá en el mundo y bueno, vinieron los problemas.
esta idea que tenemos todos en nuestra mente es la que ocasiona este asuntito del olvido. Pero yo tengo que recordar que este olvido es intencional. Nadie me obliga a olvidar. Yo lo hago porque quiero. Eso da mucho poder. Yo quise olvidar. Bien. Y en el párrafo 7 empiezan, voy a leer las oraciones 1 y 2. Yo te digo lo que voy leyendo porque me tuve que poner estos lentes que veo menos porque con los otros que me hice para leer, hace tanto calor acá que se me caen de la nariz. Me voy a estar todo el tiempo levantando. Entonces dije, bueno, voy a poner este. Sé que estoy medio chicatieli, pero bueno, ahí vamos. Más, ¿cuál va a ser ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? No pueden sino volver a despertar tu culpabilidad durmiente, que has ocultado pero no has abandonado. Bastante claro, ¿no? Bien. A ver, vamos a hacer un ejemplo aquí en el mundo, ¿no? Fíjense que aquí tenemos un pequeño problema, que es el que para comunicarnos usamos las palabras. Y resulta que las palabras que dice, vamos a suponer que creemos que somos diferentes, que somos otros, que digo yo, el otro no las entiende, ¿no? Es lo normal acá, nadie entiende a nadie, pero bueno. A eso como que el curso, ¿no? Estos pensamientos que expresamos por medio de palabras le llama también pensamientos mágicos, porque es que yo pongo mi opinión y digo, qué sé yo, no sé qué tal cosa, X. Y resulta que lo que el otro dice me molesta, o al otro le molesta lo que digo yo. ¿Ven? Todos estos son manifestaciones de esta idea de que yo quiero ser yo y que vos seas vos y que nos mantengamos bien separados, ¿no? Y usamos esta magia para mantener fuera de nuestra conciencia esta culpa que todos imaginamos tener. Por eso estamos todo el tiempo proyectando y proyectando. O sea, por ejemplo, me siento mal y le digo algo a alguien y ya le echo la culpa al otro que yo me siento mal por lo que el otro me dijo, cómo interpretó, etc, etc, etc. ¿Sí? Bien, esto no significa que tampoco, ¿no? Vamos a estar en el mundo aguantándonos a cualquier cosa, ¿no? Porque hay que diferenciar la forma del contenido. Estamos trabajando sobre las reacciones que tenemos nosotros hacia estos pensamientos mágicos. También hay que recordar que cuando pienso también acerca de otros o de mí mismo, de manera separada, ¿no? Y me estoy juzgando, ya juzgarme es pensar de manera separada, porque yo me creo que soy yo, esta, y que tengo ciertos defectos, o sea, me defino. El problema es que nos estamos definiendo todo el tiempo, a nosotros mismos o a los demás. Esto, aunque parezca loco, lo hacemos porque eso mantiene enterrado en nuestra mente esta culpa inconsciente por habernos separado. O sea, como que nos sigue manteniendo separados. Y yo creo que estando separado me estoy protegiendo. Es una cosa de loco, pero bueno, eso es lo que hace la mente. Por eso esto de la espiritualidad de hoy en día, de la New Age... Ay, perdón, voy a tomar otra vez. Si ustedes observan, a la mayoría de la gente, yo digo gente, bueno, porque nos llamamos seres humanos, gente, les encanta todas las que son así, muy explosion, ¿no? Y muy individualistas. Otra vez escuchaba al chico este del Pleyadiano, que dice que cuando él era chico, que no sé, que le implantaron a por acá, del otro planeta, y que él recordaba todo su pasado, de cuántos planetas había estado, era muy evolucionado. Eso de ser muy evolucionado es como que al ego le gusta, así, ay, yo tengo un nivel alcanza, bueno, todo eso es separación, ¿ves? Son pensamientos mágicos. Cuando despertás y te das cuenta que todo esto, de que hay otros y de que es el problema,
no es que vas a dejar de hablar con otros, porque vos en el mundo acá vas a ser una persona normal y te vas a actuar de persona. Tenés que hacerte la que sos persona, no te queda otra. ¿Ves? Yo parezco que soy una persona que te hablo, pero sabes quién sos. Esa es la diferencia. Entonces no te andás imaginando nada de que sos superior, todo eso, ¿no? De que hay diferentes niveles de conciencia y que yo estoy más elevado. Todo eso forma parte de los pensamientos mágicos. Así que si estás ahí, es muy bueno que salgas. Si es que querés realmente realizar el ser que sos. O sea, si querés, con mayúsculas, ¿no? Si querés seguir siendo un ser separado, espiritual ahora, podés seguir siendo. Nadie te va a decir nada. No te hagas problema que nadie se entera. Entonces, continúa. Vamos a ir con la central. A ver qué dice. Cada uno le dice claramente a tu mente atemorizada: has usurpado el lugar de Dios. No creas que Él se ha olvidado. Fíjense, con esa cosa que tenemos en la mente como para no sentirnos así como la mona. Claro. Pero fíjense que dentro del juego de la vida, nosotros queremos usurpar el lugar de Dios. Bueno, cuando nos damos cuenta, no lo dejamos de querer hacer. Pero mientras tanto, es como que tenemos esa idealización, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba la metafísica al principio, ¿no? Al principio, de la Connie Méndez, que ella decía que éramos Dios, y yo ya como que me había convencido. Yo andaba que era Dios, qué sé yo, y yo decía, pobre, los otros que no se dan cuenta, pobrecitos. Esa idea, ¿no? De no recordar nuestro ser. Porque el verdadero ser es uno. El uno no casa, ya lo dijimos muchas veces. A nosotros nos gusta ser uno yo. Yo. Ese uno yo, Dios especial, ese Dios que me hice a mi imagen y semejanza, no al revés, que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, o sea, somos espíritu. Esto de ser espíritu no pega porque no tiene forma, no alegra a nadie. A nosotros nos gusta ser cuerpos hermosos, esbeltos e inteligentes, y ahora espirituales. Y si venimos de las Pléyades y de no sé dónde, mejor, porque si comemos garbanzos y somos veganos y todo eso, mejor todavía. Es como que la cosa de ser mejor es como que pega. Para el ego, sí. El problema es el ego, sí. Bueno, entonces, esta idea, ¿no? Inconsciente de que Dios, fíjense en cómo lo dice, que yo he usurpado el lugar de Dios. Entonces ahora el ego me dice, no creas que Él se ha olvidado. O sea, como esa idea de amenaza, ¿no? Que Dios ya en algún momento se va, ojo que Él no se olvidó, ¿eh? Esto es lo que hacemos con nuestras relaciones. Lo que me hiciste, y todavía. Por las dudas, no. Yo mira que no me olvido de lo que me hiciste. O sea, todo este juego que hacemos entre nosotros, acá como seres humanos, es el juego que hacemos mentalmente con Dios. Por eso el curso dice, tenés que perdonar y sanar tus relaciones para poder perdonar a Dios, porque nosotros creemos que le hemos hecho algo terrible a Dios o que Dios nos hizo algo terrible. Bueno, hay un montón de ideas pululando y se manifiestan en nuestras relaciones aquí. El asunto es que nos olvidamos que nuestras relaciones siempre son con uno mismo, porque solamente hay uno, entonces están sucediendo en mí. Lo que pasa que este sistema de pensamiento ego nos hace creer que los otros son otros, ¿no? No los vemos ya como que son iguales. No, nos creemos que son otros. Entonces, ¿cómo hago para relacionarme con este otro? Ahora voy a practicar el perdón. Te bendigo, hermanito, que no sé qué. Y me gusta una frase del curso y la repito y pienso que con eso todo va a solucionarse. Eso lo decimos todos. Y resulta que no pasa nada. Este curso, al igual que cualquier camino no dual, o sea, uno, no dos, no dual, nos hace darnos cuenta que
que no importa, porque imagínense, esto no es para ser bueno, ni para lograr cosas en el mundo, ni para que el Espíritu Santo venga y me diga, ay, qué bien, ¿cómo lo has hecho de bien el curso, eh? Te vamos a dar 5 estrellitas. Ni para explicarlo tampoco, no. Esto que hago yo, que parece que lo explico, tampoco es necesario. Lo hago porque ya lo empecé a hacer y ahora no me queda más remedio. Y hoy hacía calor y dije, pero no, lo tengo que hacer. ¿Se dan cuenta? Porque estoy leyendo acá del Wapnick, no porque yo lo sepa, ¿eh? No, yo no sé nada absolutamente y estoy re feliz que... Es como que tengo una cosa blanca que no sé nada, no me acuerdo de nada. Y eso es muy alentador. Porque vos te levantás y te preguntás, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿No? Es hermoso, porque no hay nada. Cuando empezamos otra vez a identificarnos con nuestras memorias, nuestras relaciones, que la casa, que los objetos y todo eso, y empiezan los juicios, ahí otra vez viene el asunto. Me olvidé quién soy, porque quien yo soy no le importa nada de todas estas cosas del mundo. Solamente experimenta esta vida sabiendo quién es. Claro, no suena muy tentador para el ego porque no promete nada, pero te digo que es lo mejor que te puede pasar. Cuando vos sabes que Dios es, chao. Es lo mejor, es como ganarte la lotería. Bien, entonces, ¿en qué estaba yo? A ver, que se me olvidan las cosas. Bueno, esta idea, ¿no? De que como yo hice algo y merezco castigo y Bueno, entonces, fíjense en lo que dice. Aquí es donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios. Pues en ese pensamiento, la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo. Y ahora ya no queda ninguna esperanza, excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable. Mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar, y todo el que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. ¿No? Esta idea, ¿no? De ser un cuerpo, de ser la cosa se acaba, especialmente cuando los años van pasando, ¿vieron? Hay gente que no sé, que quiere vivir hasta los 280, ya les dije, la verdad que no tengo ni idea por qué, porque bueno, pero es así. Entonces, todas estas ideas comienzan a aflorar. De que Dios, de que cómo se iré al cielo, que si me muero, que ya estoy viejo, todo es esto. Por eso es muy importante, y a mí me alegra tanto ver gente joven que realmente ya se está dando cuenta ahora. Por ejemplo, yo me di cuenta ya de medio grandecita, me llegó tarde. Pero el que se está dando cuenta joven, ¿no? Qué maravilla, porque cuánto se está ahorrando, porque la verdad que si no esto es terrible. Hay gente que tiene más de 80 y no se dio cuenta de nada. Sigue igual. Por eso te digo. Después están los super Illuminatis, que ya sabemos que eso se dieron cuenta de cuando tenían 4 años, ya estaban iluminados y bueno, ellos sabían todo. A ellos les llegó la iluminación temprana. Por eso les digo, el ego está por doquier. Pero solo observando al ego es como podemos darnos cuenta. Y si nos molesta el ego del otro, ¿cómo nos damos cuenta de que es el ego? Siempre es el ego, sí, siempre. O sea, el ego es como la estrella de acá de... Y claro, es como funciona nuestra mente, ¿no? Separación, especialismo, yo soy así, lo que yo hice, qué buena que soy, los otros son los malos. Eso es el ego. Es el único problema, el quererme a una persona. Es lo que bloquea todo. Mientras siga creyendo que soy alguien, no puedo ser el ser, porque el ser no es alguien.
Pero bueno, si quiero ser el Cristo no es alguien. Es el ser, ¿ven? El Hijo de Dios, uno. Entonces si hay uno, no puede haber dos. Es una cosa más fácil que no sé qué. Pero es que no nos gusta. No. Yo quiero ser yo, individual, especial e iluminada. Y al mismo tiempo, fíjate que la trampa está en que tenés que trabajarlo desde vos mismo porque no hay otros. O sea, tampoco va a esperar que venga el vecino enfrente a iluminarte y a decirte cómo son las cosas. No, es un trabajo de investigación tuyo. Por eso te digo, parece paradójico, siempre digo lo mismo, pero bueno, es así. No hay uno, no hay dos, pero es uno, pero bueno, ya sabemos cómo es la cosa. Esta idea, ¿no? Del campo de batalla, todo lo que nos va diciendo el curso, todo está ahí, ¿no? Que no es acá la batalla, ¿no? En el cerebro. Estas ideas que tenemos de separación, de que yo soy yo y bueno, y los otros son otros, que yo soy mejor, que mata o te matarán, ¿no? Esa idea de que hasta para alimentarnos nosotros hacemos esto, porque tenemos que comprar la comida y estamos matando a alguien. Por más que sea la lechuga o el tomate, le estamos sacando. Porque vieron que los vegetarianos se piensan que ellos no. Matar una lechuga no es lo mismo que matar una vaca. Parece ser que la cosa no es igual. Y mejor no hablar mucho de estos temas porque hay gente que se horroriza. Hace, ¿viste? Por eso mejor no decir nada. Ahí nos damos cuenta cómo estamos cerraditos, así en un cuadradito. Mis ideas y yo. Eso es el ego, ¿eh? El mundo es así, claro, y las cosas son así. Y entonces me pongo como el caballo, la anteojera, y miro para adelante, y es así, ¿no? Pero un maestro de Dios tiene mentalidad abierta, recordate eso. El que está cerrado no le puede entrar nada, ni la luz, claro que somos ya, pero claro, la luz está obstruida, porque mis ideas, mis creencias son así. Entonces, escucho a fulano mengano que dice algo que está de acuerdo con mis creencias y es entonces yo digo que sabe. El otro no, porque no está de acuerdo con mis creencias, no sabe. Y así somos, ¿ven? Pero resulta que la verdad es una. No hay muchas verdades, hay una sola. En las leyes del caos está, creo, eso escrito, sí. Lo que pasa es que hay estudiantes del curso que solo leen las lecciones, el texto ni lo leen, no saben ni de qué se trata. Lo escuchan a 2 o 3 por ahí que lo explican y dicen, se ve que dice eso, y le creen encima. Creer, ¿ves? Vos te crees o lo que te dice el otro o lo que te contás vos misma el cuento. Pero es que no investigás. Y hasta que no investigues y te des cuenta de que la verdad es una y solo la verdad es que Dios es y que no hay nada más, que todo lo demás es ilusorio y que está todo inventado, y eso te llegue realmente y lo vivas, vas a ver que después vas a tirar todos los libros a la miércoles porque no te van a servir para nada. Porque la verdad no está en un libro, la verdad eres tú. O sea que en realidad tenés que descubrirte a ti porque te olvidaste de lo que sos. Es muy sencillo esto de la espiritualidad. Es que lleva 2 o 3 palabras y ya se termina, ya tenemos que apagar el video. Pero los egos necesitamos que nos digan muchas palabras lindas. Nos digan, ay, sí, tú eres el Hijo de Dios, eres tan bonito, no sé qué. Nos gusta la parafernalia, ¿ven? Bueno, mientras te siga gustando eso, olvídate. Te van a seguir vendiendo el pescado y vos lo vas a comprar. Bueno, pero después ya no, porque vas a decir, no, pero este que me está contando, ¿qué le pasa? Y no te digo porque a mí no me haya pasado, a mí me pasó millones de veces. Yo también creía que era especial y decía, ay, a mí que me pasaron estas cosas. Bueno, después se te va cayendo todo. Ahí cuando se te caiga, ahí es donde, pum, levantás vas para, ya está, ya no te caes más. O sea, te vas a caer menos. Esta idea de la mancha de sangre también es la idea problemática que tenemos todos aquí, el haber pecado. Ay, si lo hago así, soy muy pecador. Hasta con el sexo tenemos ese problema.
ay, no sé, lo habré hecho muchas veces, ay, qué pecadora que soy. Con todo tenemos un problema. O sea, acá el ego es el problema. ¿Me entienden? Porque yo creo que soy yo y encima me defino y me juzgo de acuerdo a mis actos y pensamientos y digo, esto que siento, qué mal que está, no debería estar pasando. Yo no debería ser así. Yo debería ser Illuminati como esos señores que hablan por YouTube, que escriben como 40 libros, ¿no? Y que explican, si te duele la rodilla es porque te peleaste con tu madre, si te duele el dedo gordo es porque la cagaste el año pasado cuando le pateaste o le pisaste la cola al gato, y así. Eso es muy importante. Entonces, como me comparo y quiero llegar a ser como esos señores que están ahí fuera, que no existen, pero ya sabemos cómo es la cosa. Ay, digo, no, aún me falta. Ay, ¿cuántos telediarios me faltarán para poder iluminarme? Además, encima, no sé si estoy estudiando esto y si después no voy a volver a encarnar y otra vez volver a empezar todo otra vez. Y así. Y ahora que estamos, por ejemplo, con la albaita, estamos con las basanas. Ay, me habrán brotado todas las basanas, me habrán explotado o tendré unas cuantas más por explotar. Todo el día estamos en la mente, o sea, en el ego. El ego, te voy a repetir, es la idea de lo que yo creo que soy. Sí. Uno cree que es una persona, que es alguien, ¿vieron? Persona, la máscara. Que yo me voy a iluminar. Sí, justamente yo. No te vas a iluminar, es al Pepe. No hay iluminación individual. Es que porque no hay individuos. Pero no lo digamos muy fuerte porque al ego no le gusta. Bien. Y cuando leamos la frase que vienen ahora, bueno, el ego espiritual se te viene. Pero vos no porque no sos ego espiritual. Si me estás escuchando es porque no sos ego espiritual. Porque los egos espirituales escuchan a la gente esa famosa, importante, que sabe mucho. Nosotros los que somos egos pedorros, no. Nosotros estudiamos al Wapning, somos más humildes, pero es que no tenemos, no tenemos estrella, no va. Pero no importa, porque digo que no hay nadie, así que no te hagas problemas, todo imaginario. Bien, a esta situación sin esperanzas, Dios envía a sus maestros. Lo que está con el ego espiritual lee esta frase y bueno, te cuento. Quienes traen consigo la luz de la esperanza directamente desde él. Ya el ego se imagina con la antorcha, la mano, la túnica, y en la otra, qué sé yo, una zanahoria, no sé, algo, ¿bien? Hay una manera de escapar que se puede aprender y enseñar, pero requiere paciencia y una gran dosis de buena voluntad. Una vez que esto se ha alcanzado, la obvia simplicidad de la lección resalta como una luz blanca y brillante, contrapuesta a un horizonte negro, pues eso es lo que es. Dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho, nunca está justificada. O sea, que nos podemos cabronear, sí, pero que no está justificado, ¿eh? Bueno, a ver si paramos un poco, ¿eh? Bien, una vez que esto se entiende, aunque solo sea en parte, el camino queda despejado. Ahora es posible dar el siguiente paso. Por fin se puede hacer otra interpretación. Bien, los pensamientos mágicos no tienen que conducir necesariamente a la condenación, pues no tienen realmente el poder de suscitar culpabilidad. De modo que pueden pasarse por alto y olvidarse en el verdadero sentido de la palabra. Bueno, vamos a ver qué dice el Warner y todo esto, porque es como que... Bien. Lo importante acá, ¿no? Para no caer en el ego espiritual y en el orgullo espiritual y la vanidad, es no creerse que uno es alguien que está enseñándole a otros nada y que como que uno ya la vio, la tiene clara y se la transmite a otros. Mientras salgamos de todas esas ideas que no sirven para nada, vamos bien. Esto es un trabajo interno. El darme cuenta
que obviamente que parece que yo lo estoy haciendo para mí, pero yo no existo en forma separada, pero estamos beneficiándonos todos, porque solo hay uno. ¿Entienden? La conciencia, estamos todos en la conciencia, no hay nadie afuera, porque no existe fuera y adentro. Entonces, el maestro de Dios no es alguien, ya les dije, iluminado, que viene acá, como nos imaginamos como Jesús, que viene a transmitir la palabra y todo esto. Perdón. Ya salimos de esta idea y podemos discernir, ¿no?, entre lo que es un hecho y una interpretación, ¿no? Nos damos cuenta de que lo que es un hecho, punto, y no lo juzgamos y dejamos de interpretar los hechos. Lo que es lo que es, y lo que hay es lo que hay, y observamos. Es esa observación sin juicio que podemos hacer sabiendo que no soy yo, Silvina, la que está observando, sino que es la conciencia, o sea, quien yo soy observando todo. Eso es estar Illuminati. Mientras yo crea que soy yo, ahí es donde está el obstáculo. Y más si me quiero iluminar, quiero alcanzar algo, el ego me tiene mal. Porque el ego es la idea de que yo no soy lo que soy otra cosa y que tengo que llegar a ser el ser, que ya soy. Entonces el ego me confunde. Entonces yo digo, ¿pero quién soy? No sé quién soy. Claro, porque es como un problemita que tenemos. Es como ¿vieron cuando los chispazos que hacen las cosas eléctricas? Yo digo, pero es que yo sé que soy, pero no sé quién soy. Claro, porque estoy identificada con esta. Ay, pero yo quiero llegar a ser. Entonces ahí estamos, ¿ven? Es como que soy, pero no sé quién soy, y quiero llegar a ser, y ya están. Toda nuestra vida se pasa así, como yendo así, al palo y la zanahoria, ¿vieron? Donde el caballo la tiene acá, y vamos, ¿no? Claro. Bueno, no vaya, no, olvídate de eso, no sirve para nada. Bueno, cuando me doy cuenta de que todo está en mí, que todo soy yo, y que todo me está pasando en mí y no a mí como persona, o sea, salí del especialismo, ¿no? Es como que ahí comenzamos a entender lo que dice este párrafo. Nos damos cuenta que si siento ira, como normalmente pasa, ¿no? Y no ira de este personaje debido a lo que hace otro personaje, que es la historia que nos cuenta el ego, sino que damos cuenta que siento ira y bueno, siento ira, pero no la justifico. No digo, ay, sí, yo siento ira por esto, no. Me doy cuenta qué es lo que siento en este momento, cómo puedo sentir tristeza, cómo puedo sentir dolor, cómo puedo sentir cualquier cosa. Son emociones, las siento y ya está, no pasa nada. Yo no voy a dejar de ser quien soy porque sienta tristeza. Porque hay gente que piensa que solamente está en el ser cuando está alegre. No, siempre eres el ser, porque no lo puedes dejar de ser. Pero como te identificas con esta, crees que sos alguien. Siempre el problema es ser alguien. Un algo con un quién. O sea, ¿quién soy? ¿Qué algo soy algo? ¿Quién? Alguien. O sea, esta que quiero ser. Ese es todo el problema, no hay otro problema. Entonces el curso viene y te dice, ¿qué prefieres? ¿Tener razón o ser feliz? Siempre preferimos las dos cosas porque yo quisiera tener razón y ser feliz, pero no se puede. Ay, bueno, entonces quiero ser feliz. Entonces no me importa tener razón. Entonces ya ahí comenzamos a soltar el mundo y no nos importa tres pepinos de lo que los demás opinen, ni piensen, ni nada, porque como yo no me alimento de la definición que los otros hacen de mí, ni de la definición que yo hago de mí misma, porque ya no soy alguien, ya me di cuenta que no lo soy, entonces ahí empiezo a ver la luz de la unidad, de lo que soy, sin cuerpo, sin forma, sin alguienes, no hay alguienes, se desaparecen los alguienes. Bien.
Eh, entonces, ¿cómo podría un pensamiento mágico tener un efecto sobre Dios? Fíjense en que nosotros hasta pensamos que lo que pensamos, y decimos que estos pensamientos que son míos, pueden afectar a Dios. Es más, pensamos que Dios nos escucha y le hablamos, le decimos, sí, Dios, lo que pasa. Pero fíjate bien, observa lo que está pasando acá. Ves que fíjate, mira, yo estoy actuando bien, resulta que Pepe no. Esto no puede ser. Bueno, fíjate todas estas cosas, las ideas de separación, de que Dios es alguien y yo soy alguien, a que le pide a alguien, que es Dios, algo. Siempre queriendo llegar a algo, o a hacer algo. Ese es el problema. Entonces, cuando nos damos cuenta de todo esto y nos reímos y decimos, mirá las pavadas que estaba haciendo, todo se disuelve. Me doy cuenta de que estoy totalmente loco, de que, bueno, los demás están tan locos igual que yo, de que estamos todos chiflados aquí, y bueno, que estamos jugando el juego de creernos que somos personas, de que somos importantes y todo eso, y lo mirás con ternura, y ya está. Vivís tu experiencia, porque no está mal que vivas tu experiencia y que seas lo que quieras hacer acá, porque acá algo tenemos que hacer, ¿viste? No queda otra. Bien, lo haces, pero dándote cuenta que no hay un mérito personal, sino que solamente haces cosas como hacer cualquier cosa. Bien, porque no importa. Lo que importa es desde dónde haces las cosas. Entonces ya todo comienza a tener otro sentido para vos. Porque si no, hay muchos, ¿no?, que se meten en la no dualidad y terminan como deprimidos porque, ay, pero si el mundo no existe, yo no soy nadie, no sé qué, y patatín, patatán, y bueno, nada tiene sentido. No, cuando te das cuenta de quién sos, todo empieza a tener mucho sentido, te lo puedo asegurar. Te empezás a dar cuenta que sos la conciencia y que estás vivo. O sea, te vivís desde lo que sos, no desde lo que creías que eras. Todo cambia. Bien, ahora viene la parte de la locura. Bueno, eso ahora te viene diciendo. Vamos al 9. A ver, ¿dónde? La locura tan solo aparenta ser algo terrible. En realidad no puede hacer nada, pues no tiene ningún poder. Al igual que la magia, que se convierte en su sirviente, ni ataca ni protege. Ver y reconocer su sistema de pensamiento es ver que no es nada. ¿Puede acaso lo que no es nada suscitar ira? Difícilmente. Recuerda, Maestro de Dios, que la ira reconoce una realidad que no existe. ¿Ven? ¿Por qué me puedo agarrar ira y ponerme cabrona con otro? Claro, porque yo creo que el otro es real y que yo también. Pero yo necesito eso, ese juego, ¿ven? Que el otro sea real y yo también sea real, porque a mí me gusta ser alguien. Entonces cuando me encabrono digo, ay, mira qué bien, ¿ves? Soy este cuerpo, soy real y estoy sintiendo esta ira. Y soy yo, y es mía. Y encima está justificada, porque me enojo por culpa del otro. No obstante, es un testigo fidedigno de que tú crees en ella como si se tratase de un hecho. Y ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a tus propias interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. ¿Ven? Esta idea de que estamos todo el tiempo pensando el mundo y explicándonos. Somos como unos grandes explicadores. O sea, viene un pensamiento o viene una situación, ¿no? Y estoy explicándome lo que pasa. O sea, ¿no? La mente hace ese trabajo, explica la realidad. Y no, porque esto es así, porque debido a que no sé qué, como dice la Lisa esta Kynes, que les digo, que hace el ego es así. Cuando dejas de hacer esto es porque ya el ego está medio ya calmadito. Mientras estás es porque estamos. Este explicador interno que tenemos, juzgador interno, es el gran problema.
Me faltará mucho por perdonar para... Ay, la debo estar cagando porque mi vida es una mierda, así que debo estar haciendo todo mal. Así, todo el tiempo. ¿Ven? Esa explicación que nos damos, ese diálogo mental. ¿Y a vos qué te parece? Ay, no sé. La verdad que no. Y eso es lo que nos mantiene entretenidos y que nos mantiene descentrados de lo que realmente somos. El ser no tiene que hacer nada. El ser solamente es. Observa y punto. Y después en la experiencia, bueno, es lo que hay, lo que se va haciendo, lo que se desenvuelve, sin juzgarlo, sin definirlo, sin ponerle un sello, bueno, malo, lindo, feo. Me gusta, no me gusta. Bueno. Ahora no me acuerdo lo que estaba leyendo. Bueno. Permite que se te despoje de la siniestra espada. La muerte no existe. La espada tampoco. Claro, o sea que yo creía que tenía una espada y que estaba luchando contra los dragones y resulta que no había nada ahí. Qué loco, estamos re locos. Bueno, el temor a Dios carece de causa. O sea que estábamos teniéndole miedo a Dios y era el Pepe. ¿Entendés? Su amor, en cambio, su amor es la causa de todo lo que está más allá de todo, temor, y es por lo tanto por siempre real y eternamente verdad. ¿Ves? La única verdad es que Dios es y que vos sos el ser. O sea, sos tal como Dios te creó, pero como espíritu, no como cuerpo. Es que lo único que hay. Ese es todo el rollo que tenemos que recordar. ¿Quién soy? Mientras tanto, disfrutamos la experiencia libres de miedo, libres de culpa, dándonos cuenta que es un juego inocente y que estamos haciendo lo que hacemos. Cuando estás en el ser y sabes quién sos, no vas a hacer nada que dañe a otro, ni vas a atacar a otro, no vas a hacer nada de eso, solamente vas a hacer. Sí, bueno, que si alguien viene y te dice algo, qué sé yo, que te ataca y vos le querés contestar, y bueno, lo haces y no pasa nada, no sos pecador. Dios no es un árbitro de fútbol que está con un anotador, pues no te las cruces, no. Te vuelvo a repetir, el pecado no existe, la espada tampoco, la muerte, o sea, no hay nada, todo eso no existe. Cuando vos crees que morís, no pasa nada. Bueno, recordá que eres el ser, que eres inocente, que no eres alguien, eso es muy importante, de manera que no sos alguien, que no sos esta persona, pero tenés que actuar como persona, acá en este mundo, representar ahorita, mejor que puedas, que cuando cae el telón, ya sabemos lo que pasa. Chao, nos vemos.